Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. No hace mucho hice 2 capítulos dedicados a hacer una especie de semblanza muy rápida de la vida de Julio César. Y a medida que iba avanzando, pues me daba cuenta de que muchos hechos y muchos personajes daban ellos solos, pues no solo para un programa aparte, sino a veces incluso para una serie. Pero claro, la cosa era avanzar porque las cosas cuando se hacen, se estiran demasiado, pues se hacen pesadas. Más vale trocear las historias para ser más inteligibles. Y dije, bueno, esto a lo mejor algún día lo trato aparte. Hice esa promesa. Pues vamos a empezar a cumplirla. Y vamos a empezar a cumplirla, pues, viendo un poquito más por extenso uno de los personajes principales de aquella historia de Julio César. Un personaje importante, porque fue uno de sus compinches en aquel triunvirato, ¿os acordáis? Julio César, Pompeyo y Craso. Vamos a hablar de Craso, que ha pasado a la historia. Algunos lo tienen como el tonto de los tres, el más inútil. Y ya veremos que no es tanto así. Y de inútil no tenía nada y de listo sí que tenía mucho. Quizás brilló menos que Pompeyo y que César, pero era una persona muy interesante y desde luego no era un inútil. Y claro, cuando comenté que iba a hacer un audio sobre Craso, rápidamente 2 o 3 personas en distintos sitios me dijeron, y de ahí viene lo de Craso error, di que de ahí viene la expresión esa Craso error. Digo, pues ya lo investigaré, porque no lo tenía muy claro. Y me he dedicado a investigar un poquito. Hasta donde yo he llegado es así, pero no es así. No voy a decir que pensar que la expresión viene de Craso error sea un Craso error, valga la redundancia, pero es una cosa a medio camino, vamos a ver. Lo primero que he hecho ha sido irme al diccionario de la Real Academia, que acostumbra a hacer etimologías de las palabras. He buscado la palabra craso. Craso, comita, sa. O sea, craso, crasa. Tiene masculino y femenino. Y ahí viene la etimología. Dice, del latín, crasus, que significa grueso, gordo, o rudo, tosco. Todas esas cosas pueden significar en latín. Bueno, crasus. Y la primera acepción, la segunda es graso, untuoso, la tercera grueso, gordo, en fin. La primera, que creo que es la que por donde van los tiros, es un adjetivo y significa indisculpable. Y aquí pone 2 ejemplos. Craso error o ignorancia crasa, o sea, un error indisculpable, una ignorancia indisculpable. Entonces, ¿se habían sacado de la manga a aquello de que craso error viene? Bueno, vamos a ver. Craso error parece ser que era una forma de decir de los romanos. Esto es un craso error, es un error indisculpable. Pero resulta que nuestro amigo Craso, es decir, ya sabéis que a los nombres se le añadía una especie de mote, y se ve que algún antepasado suyo era corpulento, pues eso, se quedó como Craso. Marco, Licinio, de la familia Licinia, y Craso, de la rama de los gordos, de los corpulentos. Bueno, pues parece ser que, sería algo así como error de bulto, error gordo, un error gordo. Una frase hecha, latina, pero resulta que se despidió de este mundo cruel nuestro amigo Craso, cometiendo un craso error. O varios crasos errores que le llevaron a perder la batalla de Carras. Estoy haciendo spoiler, pero bueno, eso lo veremos al final del audio. Por lo tanto, mira, hicieron un juego de palabras gracioso. Craso ha caído en un craso error, y entonces, craso error. Alguna concomitancia sí que tiene, y parece ser que está muy relacionado, que luego se hiciese célebre esta frase de craso error, o sea, error gordo, con, mira, Licinio Craso, Marco Licinio el gordo, cometió un gordo error. Un error de gordo, ¿vale? Hasta ahí es donde he podido ver las concomitancias. Y ya dicho esto, que no sé si es una buena introducción o ya os habéis aburrido, pues vamos a empezar como se empiezan todas las biografías, así al uso. Vamos a empezar por el nacimiento y por el nombre que tuvo al principio de nacer, porque ya sabéis que los romanos ponían unos nombres larguísimos. Aquello de Marco, que era el nombre de pila, Licinio, que era de la gens, y Craso, que era la rama concreta de la gens. Y este además se ganó otro título. Dives, al final de Marco Licinio Craso, Dives, es rico, ricachón. Esto se lo ganó, no nació con él, pero se lo ganó a pulso.
y nació allá por el año 115 o 114 a.C. Venía de una familia plebeya, de origen plebeyo, pero que había prosperado. La gens Licinia. Entre sus antepasados hubo algún cónsul. Digamos que su infancia y su primera juventud, hasta que se encuentre con Julio César, lo vamos a pasar muy deprisa, pero no fue una vida fácil. Porque Craso también ha pasado como sinónimo de ricachón, de tipo de hombre de negocios sin escrúpulos y tal, y algunos toman la falsa imagen de que, bueno, era un tipo con mucho dinero y por eso estaba ahí en el triunvirato, pero que no era un hombre de acción. Pues no, ya veremos cómo su vida es novelesca. Y empieza con la guerra social, las guerras sociales. Las guerras sociales no eran de los sindicatos pidiendo aumento de sueldo ni cosas de estas, sino las guerras de los socios de Italia, muy próximos a los latinos, pero que querían igualdad de derechos. Bueno, fue una especie de guerra, vamos a decir, civil dentro de Italia. También se desempeñó como, o sea, ya hizo ahí sus primeras armas, también tuvo un desempeño notable como abogado. Cicerón habla de él como que tiene una oratoria más que aceptable. Pero llegó la guerra civil, aquella en donde participaba por el bando popular Mario, el tío de Julio César, y en la que murió su segundo hijo, el segundo hijo de Craso, Cayo Lucio, y el mismo Craso tuvo que salir por piernas y huir de Roma para que no lo matasen, porque empezaron las conscripciones. Mario entra en Roma y lista de los que van con los otros. Y entonces vamos a liquidarlos y vamos a acabar con ellos y a quedarnos con sus propiedades. Y él estaba en la lista, así que tuvo que salir con una mano delante y otra detrás, como pudo, con 3 amigos y 10 esclavos, y apareció en Hispania, donde tenía amiguetes, y allí se pasó una buena temporada escondido en una cueva cerca de lo que ahora es Málaga. Y bueno, aventura, ya os digo, de novela. Luego de Hispania pasó a África, ahí tuvo sus más y sus menos con el general al mando, y bueno, se separó otra vez, pasó a Sicilia y acabó siendo un colaborador cercano del mismo Sila. Y aquí ya empiezan los piques con Pompeyo. Tendía a compararse mucho con Pompeyo y él le daba rabia porque Pompeyo siempre quedaba por encima de él. Quizás era más hábil en los temas militares, pero Craso tampoco carecía de cualidades. Aunque se rehízo un poquito en el aprecio de Sila por participar en una batalla crucial. Esa batalla fue la batalla de Puerta Colina, que acabó ganando la Sila, una batalla decisiva en esta guerra civil, y la acabó ganando gracias a una intervención muy concreta del propio Craso. Así que ahí ganó entero, se ganó el aprecio de Sila. Y acto seguido, ¿qué ocurrió? Pues que estaba en situación privilegiada para beneficiarse de las conscripciones. ¿Os acordáis que él había tenido que huir cuando Mario hizo aquellas listas negras, verdad? Pues claro, cuando Sila volvió a entrar en Roma y decidió hacer esas listas, esas conscripciones, pues aparte de liquidar, es decir, cortar cuellos, también requisó bienes y los adjudicó y los subastó ventajosamente. Y ahí Craso demostró sus dotes de hombre de negocio aprovechado u oportunista. Se hizo rico de la noche a la mañana, consiguió acumular muchos bienes y pasó a ser uno de los hombres más ricos de Roma. Luego continuó con otros negocios, pero aquí empieza ya su carrera como magnate. En 45 millones de denarios o 180 millones de sestercios cifran Plinio el Viejo y Plutarco, no sé quién dice cada cosa, lo he apuntado antes aquí, ya no recuerdo quién, pero vamos, un pastizal. Pues a eso ascendía la fortuna conseguida a base de estar cerca del poder cuando se repartían prebendas y se hacían pues adjudicaciones ventajosas. Cuando muere Sila, Craso intensifica su lucha contra Pompeyo, su lucha no física, no se mataban, ni se pegaban, ni cosas así, pero sí su lucha por la influencia. Algunos autores hablan de que Craso le tenía unos celos y un cierto rencor, envidia, incluso odio.
Pero Plutarco dice que la rivalidad no llevó a Craso a la enemistad, ni a la malquerencia, ni a la hostilidad, ni al engaño. Bueno, no lo sabemos muy bien, pero había un cierto pique. Pero Pompeyo era un hombre evidentemente adscrito a la gloria militar, mientras que él era más de relaciones públicas, tenía una apariencia de hombre benévolo, simpático, dicharachero y con una vista de lince para los negocios. Y eso hace que aumente su caudal, y si aumenta su caudal monetario, es el hombre más rico de Roma. ¿Qué ocurre? Que puede hacer más favores, puede tener más clientes. ¿Os acordáis que la clientela, ya lo conté con Julio César, era fundamental? La clientela se basaba en tú me haces favores, yo te hago favores, ponte bajo mi protección, yo seré tu patrono, pero a cambio me apoyas, ¿eh? Pues esto, digamos que en esto Craso era un maestro. Marco Licinio Craso acumuló mucho dinero haciendo negocios en un sector en el que los senadores pues eran remisos a hacer negocios, y era el sector inmobiliario. Normalmente un miembro de la nobleza romana invertía en propiedades agrícolas, que era lo de toda la vida. Él vio la oportunidad en el sector inmobiliario, en la especulación con la vivienda, por decirlo de una manera. A Roma habían afluido muchas gentes viniendo del campo, por diversas razones, ¿no? Pues en la ciudad había más servicios, o querían medrar, o lo que fuese. La cuestión es que Roma entonces era una ciudad amurallada. El terreno edificable no era infinito. Luego se había revalorizado el terreno, había mucha demanda, y entonces la tentación del dueño de ese terreno era edificar en vertical, hacer edificios de apartamentos en varios pisos, ¿no? Apartamentos pequeños, alquilados. Y para abaratar costes y tener más ganancia, pues los materiales no eran los idóneos, había mucha madera. Total, que aquello llamaba a la desgracia. ¿Por qué? Porque eran fácilmente pastos de los incendios. Digamos que los incendios fueron una auténtica pandemia. Esto lo vio nuestro amigo Craso, que ya tenía sus tierras, gracias a las proscripciones, ya tenía ahí sus ingresos, y ahora los iba a invertir en la ciudad. ¿Cómo? Pues tenía muchos esclavos, y algunos de ellos eran gente erudita, a los que formó como arquitectos, y a otros como operarios expertos en apagar incendios. Total, que creó un cuerpo de bomberos. Más adelante, bueno, no era un cuerpo de bomberos, porque no se dedicaban tanto a apagar y hacer un servicio público como a servirse de los incendios. Ahora lo explicaré. El cuerpo de bomberos, que podemos entender como tal, llegaría en tiempos de Augusto, que hizo el cuerpo de vigilantes, que entonces se dedicaban a vigilar los incendios y a apagar los fuegos sin más. Era un ente público. Pero él no, el suyo era un ente con visión de negocio. Cuando una de estas insulae, que siempre tenían un dueño particular, empezaba a arder, la gente huía, estaba pasto de las llamas, y estaba el dueño, aquello, se me hunde el negocio, aparecía digamos, cuerpo de bomberos, ¿ya? Y venían con sus carros, con sus bombas de agua, lo que fuese, y le decían, bueno, ¿quieres que apaguemos este incendio? Sí. Pues venga, va, véndeme la casa y te doy tanto. No. Pues ya tú mismo, si te vas a quedar sin nada. ¿Qué ocurría? Que conforme pasaba el tiempo, el precio iba bajando, porque había menos cosas para salvar. Bueno, si el tipo aceptaba pronto, pues le vendía sobre la marcha, un contrato sobre la marcha, se quedaba, y entonces a pagar. Claro, cuanto antes actuasen, más salvaban. Y ahí entraban ya estos esclavos especialistas, arquitectos, albañiles y tal, que remozaban la cosa, y ya era el dueño Craso, y los podía volver a alquilar. Se hizo el dueño prácticamente de toda Roma. Era un promotor inmobiliario de primera. Bueno, pues esto era uno de los grandes negocios de Craso. Y este dinero que obtenía ¿en qué lo usaba? Pues buena parte de él lo usaba en hacer préstamos. Caramba, se dedicaba al negocio bancario o a la usura. No. No los prestaba para ganar dinero, sino para ganar influencia. O sea que era un tipo que daba dinero, prestaba dinero, y no abusaba de
de los intereses, con lo cual ganaba amigos, clientes y ganaba influencia. No era un amante tanto del dinero como de la influencia. El dinero era el medio que él tenía para prosperar en la política romana. También se metió en algún lío. Y uno de esos líos que le podía haber costado muy, muy caro es que le acusaron de intentar seducir a una vestal. Bueno, hace mucho tiempo, yo creo que hace varios años, dediqué un capítulo a las vestales de Roma. Las vestales eran sacerdotisas que mantenían el fuego sagrado de Roma. Y hasta los 33 años se mantenían vírgenes. Luego los 33 empezaban jovencitas, adolescentes, y ahí sirviendo a la diosa vestal, alimentando el fuego, se mantenían vírgenes. Y era un sacrilegio de primer orden, pues eso, acostarse con una vestal. Era lo peor, lo peor. Para la vestal tenía un castigo muy severo, muy salvaje, pero para el tipo que lo intentaba también. Pero él acabó demostrando en los tribunales, no sé si aquí empleó su caudal monetario, pero parece ser que fue cierto, que si bien cortejaba o acosaba un poquito a la susodicha vestal, que siempre eran gente de familias pudientes, no era por requerir sus servicios, digamos, amorosos, sino para que le vendiese sus propiedades porque tenía previsto hacer una inversión. Y lo logró demostrar ante el tribunal, pero le fue de pelos, porque tenía muchos enemigos. Cualquier persona influyente, se crea enemigos, y más en aquella Roma antigua donde todo el mundo se miraba de reojo. Del affair con la vestal salió airoso y al poco le surgió su gran oportunidad. La oportunidad de ganar gloria militar para al menos parangonarse algo más a Pompeyo. Y es que surgió la Tercera Guerra Servil. Y esto no sé si os suena mucho. Así le llamaban los romanos, Tercera Guerra Servil. Luego habían habido dos más. ¿Y a qué os suena Tercera Guerra Servil? Pues sí, Espartaco. A esto ya os suena más, ¿eh? Kirk Douglas, Peter Ustinov, Tony Curtis, dirigidos por Stanley Kubrick. La película es bastante fiel a los hechos, no del todo, romantiza un poco a Espartaco, lo hacen ver como un libertador, un poco más o menos como los soviéticos que creaban la espartaquiada. En fin, con el tiempo, aquello del relato y tal, no era un libertador, un luchador por la libertad, sencillamente quería, pues eso, librarse de la esclavitud, pero él tenía las mismas ideas que había en la antigüedad sobre lo que era un esclavo, o sea, y su objetivo era el saqueo y huir con sus secuaces, no había más. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, sencillamente decir que Plutarco a esta guerra también le llama la Guerra de los Gladiadores o Guerra de Espartaco. Y he dicho Tercera Guerra Servil, porque ya habían habido otras dos antes, lo cual demuestra que aquel era un problema recurrente dentro de la República Romana. Pero esta fue la guerra servil más importante, porque puso realmente en peligro la estabilidad de Roma misma, de Italia. Y empezó en Capua, en la zona cercana a Nápoles, ahí por las montañas. Era una zona pues, de recreo para las clases altas romanas, y ahí había una ludus, una escuela de gladiadores, llevada por el lanista, que era como el tratante de gladiadores, Lentulo Batiato. Peter Ustinov en la película. Bueno, tenía 200 gladiadores, 200 esclavos que él había elegido para entrenarlos y que se batiesen en duelo o en singular combate. ¿En la arena? Pues en aquella época parece ser que todavía no en la arena del circo o del coliseo, mejor dicho, porque el circo era aquella cosa alargada donde corrían los caballos, las cuadrigas, quiero decir. Y entonces, digamos que el espectáculo no había evolucionado lo suficiente. Si nos remitimos a otra película que anda por ahí, que es más antihistórica, pero que nos podrá servir para este menester, que es Gladiador, vemos una escuela de gladiadores y la vemos ubicada ya en la época imperial, bastante avanzada, casi unos 300 años después que esto. Y entonces ya sí que había unos lugares específicos para los gladiadores. Pero en aquella época, digamos que la popularidad de las luchas gladiatorias era relativamente reciente a nivel popular. Quiero decir, ya existían de antes, pero eran espectáculos relacionados con eventos religiosos de
de culto a los difuntos. Entonces le ofrecían la sangre de un guerrero en la lucha y todas estas cosas. Empezó casi a nivel privado y se fue popularizando, y entonces pues lo organizaban en lugares amplios, en las poblaciones. Por ejemplo, en Roma se hacía en el Foro Boario, creo, si no quiero recordar mal, que era donde se vendía el ganado, para una explanada, bueno, y ahí montarían sus barreras. Vamos a ver, para hacernos una idea, es un poquito como los espectáculos taurinos, que se pueden hacer en un coso taurino hecho ad hoc, o en los pueblos se pueden hacer, pues eso, vallando la plaza mayor del pueblo. Pues más o menos estaban en el estadio en que no habían todavía plazas de toros, no habían lugares específicos, es decir, coliseos, y se hacían así en la calle. Estaba cobrando importancia el espectáculo, pero bueno, poco a poco, aquello iba tomando cuerpo y había una gran afición. Bueno, esto no sé por qué me he ido por ahí, siempre me desvío, pero bueno, siempre es interesante. Bueno, tenía 200 gladiadores este Léntulo, dicen las fuentes, y tenía un tracio, y aquí ya empieza, bueno, vale la pena que lo diga. Era un tracio porque se refería a uno de los tipos de gladiadores, ¿sabíais? Por si no sabíais, hay un tipo de gladiadores que era el tracio, o porque era realmente de la Tracia. Bueno, pues no se sabe muy bien. Posiblemente fuese vamos a una versión oficial que dice que era de Tracia, efectivamente, y era de familia noble, y que había sido instruido por los romanos en las artes militares porque había sido tropa auxiliar, había combatido con los romanos, y eso explicaría en buena parte sus habilidades militares, porque puso en jaque a varias legiones. O sea, un señor que combate a la buena de Dios, por muy hábil que sea, en el campo de batalla no tenía nada que hacer con las experimentadas tropas romanas. Así que tenía formación militar, parece ser. Bueno, fuese lo que fuese, y no se sabe por qué estaba ahí, quizás porque se había desertado, y Dios sabe qué. Pero bueno, era uno de los 200 legionarios, planea una fuga de los 200, no le sale bien porque alguien se va de la lengua, y al final se fuga él y otros 70 más. Y se echan al monte. Y parece, pues eso, una fuga más de esclavos, no le dan la importancia que va a tener, y veremos que sí, que va a ser esta tercera guerra servil va a ser muy importante para Roma. Hace temblar a los mismos romanos, porque la cosa va tomando cuerpo. Después de esta primera derrota, mandan a Publio Varinio, otro pretor, esta vez ya con tropas legionarias, y vuelven a fallar el golpe. Aquello va tomando cada vez más cuerpo y empiezan a preocuparse ya las autoridades, ya empieza a ser esto tema de preocupación en el Senado. Los esclavos rebeldes, que ya tienen un considerable número, empiezan a abandonar sus cuarteles de invierno y se dirigen hacia el norte. Y hacia el norte de Capua está Roma. Poca broma. Pero claro, ellos no querían ir a Roma a tomarla, sino que su objetivo era llegar a la Galia Cisalpina, el Valle del Po, o sea, pasar Italia y, digamos, una vez ahí, pues lograr la libertad. Alejarse de Roma. Y ahora sí que envían contra ellos no 2 ejércitos pretorianos, sino 2 ejércitos consulares. ¿Acordáis que el cónsul está por encima del pretor? Mandan 2 cónsules, Lucio Gelio Publicola y Gneo Cornelio Léntulo Clodiano. Toma ya con el nombre. Unos ejércitos como Dios manda. Hemos de acabar con esto porque si no va a cundir el mal ejemplo y aquí todos los esclavos se nos van a rebelar. Y ya sabéis que la sociedad romana era una sociedad muy esclavista. Aquello había que cortarlo de cuajo. Pero vamos, ambos fracasan, no voy a entrar en las batallas, si os gustan las batallitas, porque yo quiero llegar rápidamente a la intervención de Craso. Sencillamente fracasan tan estrepitosamente contra 2 ejércitos consulares, que era lo más que podía haber, un ejército consular, que el Senado destituye a estos magistrados, a los 2 cónsules, a Lucio Gelio Publicola y a Gneo Cornelio Léntulo Clodiano, del mando, y se lo da a Craso. Dice, mira, estos 2 han sido unos inútiles, te toca a ti. Es tu oportunidad porque esto no puede continuar así. Han humillado a Roma. Tanto han humillado que nuestro amigo Espartaco le recoge los atributos propios de los
de los cónsules y se los pone él, o sea, la túnica, el estandarte, la silla curul, y los usa pues para demostrar que él es el auténtico jefe, o sea, está humillando realmente. Así que ahora ha llegado la gran oportunidad de Craso. Ya le disponen para un ejército y además él dice, pues además yo ficho 6 legiones más. Total, tenía 60.000 legionarios bajo su mando. Nuestro amigo Craso, que antes he dicho que se caracterizaba en su vida civil por la facilidad, por la negociación y tal, decidió que cuando estaba al mando del ejército tenía que olvidarse de todo esto e imponer el orden en las tropas. Según su visión, los esclavos, aquella plebe, aquella chusma, había conseguido vencer a las tropas romanas por la falta de disciplina. Así que impartió una disciplina brutal. Por ejemplo, estableció una decimatio. ¿Qué es la decimatio o dequimatio? Pues tomar a las tropas, a los cuerpos que habían actuado cobardemente o habían sido indisciplinados, y reunirlos y contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De estos 10, uno, en suerte, le va a tocar ser ejecutado. ¿Y cómo se le ejecutaba? Claro, si toda la cohorte o lo que fuese había actuado mal, en realidad había que castigarlos a todos, pero como no era plan quedarse sin ejército, pues 1 de cada 10. Y entonces uno de ellos le tocaba ser la víctima. ¿Y quién lo mataban? Por los otros 9. A cada uno le daba una vara y lo mataban a varazos. Por supuesto, sin armadura, sin nada, a cuerpo gentil con una vara. Matadlo. Si no lo mataban, se iban ellos detrás. Estos brutales métodos disciplinarios, que no los inventó él, todo hay que decirlo, fueron algunos de los que empleó nuestro amigo Craso para que le tuviesen más miedo a él que a los esclavos. Y Craso empieza a tener éxito, porque les corta el camino a estos esclavos que van hacia el norte, claramente, quieren escaparse por la frontera del norte, y los hace retroceder, y ellos vuelven al sur. ¿Os imagináis la punta de la bota, la puntera de la bota, donde está Calabria y tal? Hacia ahí se dirigen. Y entonces hay distintas versiones de por qué se dirigen ahí y siguen intentando seguir hacia el norte. Y una de ellas es que parece ser que los jefes de los rebeldes habían pactado con unos piratas cilicios de Cilicia que andaban por la zona, pues habían convenido, previo pago o con pago prometido, pues que llegarían a las costas y embarcarían a las tropas y se escaparían vía marítima. Pero aquellos barcos nunca llegaron, con lo cual se quedaron ahí embotados en esa zona. Se da la batalla definitiva, gana Craso, pero unos cuantos miles se le escapan y siguen el camino hacia el norte a la desesperada para llegar a la frontera del norte, a la Galia Cisalpina. Y mientras tanto, pues desde Capua hasta Roma, pues se dedica a llevar a los prisioneros que ha tomado y los pone en orden a marchar por la vía romana que había, que comunicaba las dos ciudades. Y cada cierto tiempo, por los que estaban atrás les hacía quedarse a unos cuantos y los otros caminaban. Y cuando ya estaban bastante lejos, para que no lo viesen, pues le decían los que se han quedado, mira, uno a cada lado, salteados y crucificados. Fue crucificando a 6.000 esclavos por la carretera, digamos, que había entre Capua y Roma, los fue crucificando para que sirviesen de ejemplo. Y diréis, ¿por qué hacía andar a los otros y esperaba que se fuesen? Porque evidentemente si llevas a 6.000 prisioneros y ven que van crucificando al resto, mira, aunque vayan atados, la desesperación hace que te rebeles, ¿no? Es la manera de que no. Bueno, ya supongo que los últimos se enterarían, pero ya no había nada que hacer, porque eran muy pocos. De manera que este fue el bonito método que usó Craso para demostrar que había vencido a los esclavos y para dar un escarmiento público y visible a posibles rebeldes. Pero los que se han escapado son interesantes también, porque no eran pocos, eran unos cuantos miles. Y hubo alguien que los interceptó. Cachis la mar, tuvo que ser Pompeyo. Pompeyo los interceptó, los venció en otra batalla y se acabó llevando buena parte de la gloria militar. Le montaron un triunfo, una entrada triunfal en Roma y tal. Le hicieron más fiestas
a Pompeyo que a Craso. Y está, que es que Craso en lo militar siempre fallaba en el último instante, ¿no? Pero bueno, él se apuntó al tanto de haber acabado con la rebelión, pero la fama, no se sabe por qué, se la acabó llevando Pompeyo. Bueno, ahora si siguiésemos linealmente la historia de Craso, hablaríamos de cuando se conoce con César y concuerda junto con Julio César. Bueno, le financia sus cosillas a Julio César y se lo pone de su parte. Bueno, y pactan también con Pompeyo, con el cual había una relación de amor-odio, de una cierta envidieja. Bueno, los tres se reparten el poder, el triunvirato famoso. Lo vamos a saltar y vamos a dar un triple mortal a cuando hacen el reparto. ¿Os acordáis? Por ejemplo, que César aprovecha para pedirse... Yo me pido la Galia, porque hay posibilidades de hacer guerras y ganar prestigio y ganar clientes. Y el señor Craso, ¿qué se pide? Se pide Siria, la provincia más rica. Porque las provincias de Oriente siempre eran las más ricas. Y además que hacía frontera con el Imperio Parto. El único estado que se podía igualar un tanto a Roma. Por lo tanto, era la parte del león. La mejor parte del reparto se la había llevado nuestro amigo Craso. Porque al fin y al cabo, si César derrotaba a unos cuantos melenudos galos, unos bárbaros, ¿eso qué es? Pero si yo gano los partos y me extiendo por Oriente, como Alejandro Magno, vamos, ya... La gloria me saldrá borbotones. Que ya veis que era lo que buscaba ansiosamente. Todo su dinero, toda su inmensa fortuna era encontrar la gloria. Y bueno, pues lo tomó con ilusión el cargo. Y allí se fue. Y montó una guerra. Una guerra nada más y nada menos que con el Imperio Parto. Y ahora vamos a ver cómo le salió y vamos a hablar de la batalla de Carras, que fue su terrible final. Cuando llegó a Siria, como hacían todos los gobernadores de estas provincias, pues aprovechó la ocasión para aumentar su fortuna personal. Saqueó algún que otro templo, hizo sus negocietes y gracias a ese dinerillo extra consiguió de su bolsillo, ya me entendéis, pues reclutar más hombres que pagaba él directamente. Es decir, no solo no vivo del Estado, sino además yo recluto hombres que van a combatir por Roma. Y se le unió su hijo Publio, que había estado con Julio César allí en las Galias. Y Julio César, que se llevaba especialmente bien con Craso, pues le recomendó al hijo: vete con tu padre y procura conseguir mucha gloria militar, porque eso te ayudará en tu carrera y tal. Y se presentó allí con su padre con 1000 jinetes de las Galias para apoyar a su padre, a su incipiente campaña. Craso tenía claro que iba por los partos, pero el problema, ya sabéis aquello del casus belli, hay que tener una excusa. César vimos que en la guerra de las Galias tenía una excusa, a apoyar a los pueblos aliados frente a la invasión de los helvecios, etcétera, etcétera. Resulta que no había casus belli. Ni se molestó en buscarlo. Y no cayó muy bien esto en el Senado. Oye, pero ¿cómo emprendes una guerra así por capricho? No lo veían claro en el Senado, pero él quería su guerra. Y tanto es así que, que Cicerón declaró en el Senado que era nula causa. Aquella guerra tenía nula causa, no tenía que... Lo declaró oficialmente en el Senado. Y el tribuno de la plebe, que tenía poderes sacros, que entonces era Gallo Atello, le maldijo a la partida de Roma con juramentos a los dioses por hacer esa imprudencia. Que te maldigan los dioses. ¿Cómo vas a hacer esta cosa porque te da la gana, sin contra todo derecho? Bueno, no cayó bien las ideas de Craso no cayeron bien, pero él tenía que conseguir esa gloria porque ya tenía 60 años. Mira, hombre, hoy en día ya pensar que alguien tiene que conseguir la gloria con 60 años, pues me dice, hombre, ya tiene la vida bastante hecha, pero en aquella época ya eran muchos años, ya era un anciano. Y aún no había conseguido lo que él quería. Así que, mira, yo tengo mucho dinero, pero yo quiero la gloria. Y se me está acabando el tiempo. Así que me importa un pimiento lo que piense todo el mundo. Y como
nosotros los del triunvirato hacemos lo que nos da la gana, pues pasamos. Y voy a empezar la campaña, sin excusa alguna. Bueno, en el 54 a.C., Craso inicia la conquista de Partia con 7 legiones, 4.000 jinetes y, claro, y muchas tropas auxiliares de estas de pueblos afines o de la misma Siria que consigue que se apunten, lo típico, honderos, arqueros de no se sabe dónde. Aproximadamente unos 50.000 hombres, que no está nada mal. Que no está nada mal, pero pensemos todo el problema logístico que supone mover 50.000 hombres en aquella época. Ya hoy en día es un problema logístico. En aquella época no os lo quiero ni contar. Y empezaron los errores. Empezaron la acumulación de errores. Y el primer error fue, una vez más, a causa del empecinamiento de Marco Licinio Craso. ¿Por qué? Entonces se le ofreció una ayuda inesperada, la ayuda del rey de Armenia, Artasbades II, que le dije, muy bien, ataca a los partos, pero desde mi territorio, porque es el territorio menos propicio para la caballería parta, que era la parte principal del otro ejército, y además te reforzaré con mi propia caballería y pasarás por unos territorios que tienes controlados, porque somos tus aliados, y no tendrás que atravesar el desierto. Y entonces hago un paréntesis. Armenia, Artasbades II. ¿Qué era Armenia? ¿Quién era Artasbades? Vamos a ver. Entre estos dos imperios, como ocurre hoy en día entre dos grandes potencias, para evitar las fricciones de tener una frontera común, se establecían como estados, una especie de estados almohadones para que las cosas no fuesen a más. Y uno de esos grandes estados, que pervivió durante mucho tiempo, entre los partos, luego los persas y tal, fue el reino de Armenia. Y entonces ocurría que a veces había un rey armenio pro-parto o pro-persa, según la época, y otro que era pro-romano. En aquella época el rey de Armenia era pro-romano. Y entonces quería ganarse los galones y digo, mira, te ofrezco mi ayuda. Muy bien, pues que y era lógico atacar por ahí. Pues muy bien, Craso dijo que no. Y además rechazó los refuerzos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque quiero que toda la gloria sea mía y solo mía. Era como una especie de Gollum de la gloria militar. Mi gloria, mi gloria. Con lo cual rechazó una ayuda que le hubiese venido muy bien. Y bueno, aparte de no compartir la gloria, quizás, conociendo al personaje, también entraba ahí lo de no compartir el botín, que nunca se sabe, ¿eh? Y bueno, la campaña empieza bien, ¿eh? Va ganando batallas, va conquistando ciudades que prácticamente se le entregan, porque son ciudades herederas del imperio de Alejandro, con una cultura helénica, que se sienten más próximos a los romanos que no a los partos, y bueno, se le van entregando las ciudades. Esto es un paseo militar, nos saludan como a libertadores. Uy, esto me suena muy actual. Y en un momento dado, pues él decide, en vez de seguir avanzando, pues ha llegado el invierno, vamos a parar y me voy de vacaciones a Damasco, a Siria, y se va. ¿Qué ocurre? Que no aprovecha el momento. Los partos tenían las tropas dispersas. Y esos meses de vacaciones son vitales para los partos. Se reorganizan y empiezan a plantear la batalla en dos frentes. Unos van directamente a Artasbades II, ya saben lo que se hacen, ese es eslabón débil, pero muy importante porque en un momento dado puede significar una ayuda decisiva, y el resto pues lo dedican a interponerse al avance de Craso. Cuando decide reemprender la campaña, después de esas vacaciones, pues confía ciegamente en un consejero árabe, un mercader llamado Abgar o Arianes, según Plutarco, que le aconseja pues pillar a los partos desprevenidos, porque según le informa este árabe, que conoce teóricamente el terreno, las tropas partas todavía están dispersas y están recuperándose de los golpes recibidos y los podrá pillar pues totalmente desorganizados, cuando ya sabemos que era todo lo contrario, porque habían decidido ya dedicar unas tropas a parar al propio Craso, y otras las habían dirigido directamente
a Armenia para evitar que luego ese rey socorriese a Craso. Por lo tanto, estaban perfectamente preparados, pero este teórico aliado árabe realmente estaba pagado por los partos. Casio, un legado suyo y que con un militar experto le dijo que aquello no era lógico. Se enfrentó a su general en jefe y le dijo que lo propio era avanzar, aunque fuese un camino más largo, por el Éufrates, a la orilla del Éufrates, así pretendían poblaciones y agua en abundancia para abastecer el ejército, pero no le hizo caso. Así que avanzaron a través del desierto las legiones durante 10 días con un sol abrasador, sin agua. Bueno, a que os lo podéis imaginar llevando posiblemente no llevaban todavía las armaduras estas segmentadas así, pero sí que llevarían seguramente pues unas cotas de malla. No os digo que las llevasen puestas, pero las tendrían que llevar a cuestas, de alguna manera. Vamos, el peor de los viajes posibles. Las tropas estaban muy castigadas físicamente y así se planteó la batalla de Carras, cerca de Harran, en la actual Turquía. Y ahí entraron en contacto con la caballería de Surena. Surena, un hábil general parto, que no entró al choque, sino que se dedicó pues al acoso. Lo primero que pensaron los romanos es que aquello era una avanzadilla. Sabéis que la caballería en los ejércitos antiguos, entre otras funciones, tenía la de exploración. Sobre todo los romanos lo empleaban así. Mandaban una avanzadilla a caballo porque eran más rápidos, veían, exploraban, el enemigo está aquí. Hombre, no habían GPS ni cosas y tal. Informaban de la situación, vienen tantas tropas, tantas... Bueno, la cuestión es que no era precisamente una avanzadilla, sino que era un ejército en regla. No voy a contar al pormenor la batalla, sencillamente deciros que pensándose que no era más que una avanzadilla y que no había peligro, pues en vez de montar el campamento, pues pararon ahí para descansar y digamos que lo hicieron de una manera poco habitual, sin montar las típicas empalizadas. Quizás tampoco había oportunidad, sin tomar las precauciones necesarias, porque en teoría no había ningún ejército al que enfrentarse. Sencillamente aquello era una avanzadilla, pero los pillaron un poquito por sorpresa. Puso al ejército a combatir cuando vio que había que plantear la batalla, los puso a combatir pues en las formaciones típicas romanas, por cada cuerpo legionario en una formación, haciendo un frente amplio, y descubrió que tenía que enfrentarse a la caballería parta. Y vio que el terreno no le era propicio y sobre la marcha cambió la estrategia. Se empezaba a dar cuenta de que había caído en una trampa. Empezó a acordarse de la razón que tenía Casio. La cuestión es que cambió de táctica totalmente. No sé si me voy a explicar bien. Y yo lo digo, me estoy saltando muchos pasos porque la historia militar no es lo mío. En vez de plantear la batalla así en distintos frentes, con distintos cuerpos de legionarios perfectamente compactos, lo que hizo fue un gran cuadrado con toda la infantería, porque sabéis que el ejército romano era básicamente infantería pesada, y formó un cuadro perfecto grande y en cada una de las paredes de ese cuadrado pues tenía varias filas de soldados de profundidad, o sea que era un cuadrado perfecto. En medio que habían por las tropas auxiliares, en medio de ese cuadrado, y la caballería, al cargo de una buena parte de la caballería estaba su propio hijo. Bueno, la cuestión es que los partos no entraron al combate frontal, sino que entraron a un combate a base de caballería armada de arcos. ¿En qué consistía? El ataque de la caballería parta era la siguiente: un montón de caballos, caballería ligera, descargaban sus flechas. Cuando los romanos intentaban repeler el ataque y corrían hacia la caballería, esta huía, con lo cual se cansaban y no habían conseguido nada. Otro ataque. Nunca sabían que los romanos que los partos tenían una caballería pesada, los catafractos, una caballería acorazada, mítica, pero no aparecían, sencillamente aparecían en momentos contados. Incluso tuvieron un primer encuentro con los catafractos a los que rechazaron, con lo cual les subió la moral, pero luego ya tuvieron que adoptar esta
esta nueva estructura de combate, lo cual ya era significativo, era meramente defensiva, y la cuestión es que el acoso no cesaba. Entonces dijo, bueno, se le acabarán las flechas. Lógico, no sé si lo habéis pensado. Un gran problema de las flechas es que flecha que tiras, flecha que pierdes, ¿no? Pero había más de 1000 camellos cargados de flechas, o sea, nunca se acabaron las flechas. Y la cuestión es que iban cayendo los romanos. Y cada vez el cuadrado se iba haciendo más pequeño, porque iban cayendo gente total, la situación ya era desesperada. Entonces organizó una salida de la caballería, comandada por su propio hijo, que acabó muy mal al enfrentarse con los catafractos, y su hijo pues acabó suicidándose ante el desastre. Y encontraron su cuerpo y lo pincharon en una lanza, con lo cual se dedicaron a exhibirlo alrededor del cuadrado de los romanos. ¿Qué finalidad tenía esto? Desmoralizarlos todavía más. Y el que más se desmoralizó fue el propio Craso, que en aquel momento parece ser que ya perdió el ánimo y fue incapaz de dirigir la batalla. Aquello acabó como el Rosario de la Aurora. Una derrota total de los romanos. El propio Craso fue hecho prisionero y se dice, bueno, aquí hay distintas versiones, voy a poner la versión clásica, que Surena lo mandó traer y dijo, bueno, tú eres el rico Craso, ¿eh? ¿Te gusta el oro? Pues vas a morir como a ti te gusta. Mandó fundir oro y se lo hizo tragar. Y así fue la muerte de Craso. Luego está la leyenda de la Legión Perdida. Algunos lograron escapar y llegar a Siria y contaron todo lo que había pasado. Y la leyenda de la Legión Perdida es que algunos legionarios fueron hechos prisioneros y fueron trasladados al interior del Imperio Parto. Y aquí ya está la historia esta de que si algunos escaparon y que si en China hay una ciudad que posiblemente tenga su origen o sus antepasados sean los legionarios de la Legión Perdida de Craso, porque tienen unos rasgos muy europeos. Y bueno, sobre este tema incluso han montado un negocio turístico las autoridades chinas, pero eso es otra historia. La cuestión es que la noticia llegó a Roma y sentó a cuerno quemado y tardaron mucho tiempo, ya en tiempos de Augusto, en recuperar los estandartes de Augusto no, de Trajano. Hoy me he quedado en blanco. Bueno, después de mucho tiempo consiguieron pactar el retorno, porque ya sabéis que los romanos esto de perder las águilas y los estandartes para ellos era una cuestión de honor. Con el tiempo se acabaron recuperando, pero mientras tanto los tuvieron expuestos en sus templos y era un recordatorio de que les habíamos vencido a los terribles romanos. Y bueno, la noticia supo a cuerno quemado en Roma y esta es la triste historia de Craso, el hombre que nunca pudo tener la gloria militar. Bueno, ya solo me queda despedirme de vosotros hasta el próximo episodio de Primum Gradus y, cosa que hace tiempo que no hago, recordaros que siempre son bienvenidos vuestros comentarios y sobre todo, ya sabéis que a mí me gustan mucho los comentarios de viva voz, que no sois muy aficionados a hacerlo. Y os voy a dar el número de WhatsApp para que los podáis hacer y los puedo incluir vuestros comentarios en el programa. Es 644-190223, 644-190223, con más 34 delante si sois de fuera de España. Por cierto, a través del WhatsApp me puse en su momento en contacto con Aldo de Uruguay y es el que hace muchas de las carátulas. Dice, mira, quiero colaborar contigo, pero lo del micrófono no lo veo claro, pero voy a colaborar contigo haciéndote las carátulas de los vídeos y de los audios y tal. Por ejemplo, esta carátula está diseñada por Aldo. Ha quedado muy bien, muy chula. Yo la verdad es que no soy muy experto. ¿Veis? Bueno, como ejemplo. Y por supuesto poned un me gusta si os ha gustado. Y ya no insisto, pero bueno, lo voy a decir ahora, que no está de más. Si alguien quiere colaborar haciéndose fan en iVoox de Primum Gradus, pues siempre, si cae aunque sea €1 con... No, me parece que es
no sé cuánto es, 1 con algo, no sé si llega a 2 euros, no sé, no dólares lo que serán, al mes, aunque solo sean 3 meses, pues ayudáis a que, bueno, a que no pierda demasiado dinero con esto. Pero haced lo que queráis y lo que podáis. De todas maneras, eso, si os ha gustado, poned un me gusta. Hasta pronto.